Muy bien, entonces en esta oportunidad voy a resolver dos ejercicios de razón de cambio. El primero, para cierto fabricante, la utilidad U en miles de nuevos soles que se obtiene con la venta de Q unidades de su producto está dada por esta función. Como primer paso nos piden determinar y explicar el significado de la razón de cambio promedio de la utilidad cuando las ventas pasen de 400 a 450. Bien, antes que nada, para resolver el ejercicio tenemos que saber sobre qué estamos hablando. En este caso, U significa la utilidad y el Q la cantidad. U, que es la utilidad, nos dice que está medido en miles de nuevos soles. Y Q, que es la cantidad, nos dice que está medido en unidades. Entonces, cogiendo ya el primer dato que nos dice que pasa de 400 a 450, de 400 Q sub 0 a 450 Q final, porque es a donde queremos llegar, la razón de cambio promedio de la utilidad no es más que la utilidad analizado en el Q final menos la utilidad analizado en el Q inicial sobre la variación real, la variación simple. Reemplazando todos los datos por el Q final, que es 450, en la función principal que nos dieron, nos queda que 2475 menos 2400, que es el U de Q final menos el U de Q inicial sobre 50. Todo esto nos da 1.5, que interpretado a manera de resolver también, porque nos piden explicar el significado, quiere decir que la utilidad, como esto es positivo, aumenta a razón de cambio promedio de 1.5 miles de nuevos soles, porque la utilidad está en miles de nuevos soles, en promedio. Luego, siguiendo con el ejercicio 2, la parte 2 del ejercicio 1, que nos dice que encontremos también las razones de cambio instantánea, relativa y porcentual cuando el Q sub 0 es 400, que es el mismo del primer dato. Nos queda, sabemos que la razón de cambio instantánea es lo mismo que decir la razón de cambio, que no es más que la derivada. Es por ello que ponemos U derivada de Q sub 0. Reemplazando, tenemos que, si derivamos esta función, derivada de Q es 1, nos queda solo el 10, y como acá tenemos exponente 2, el 2 baja 2Q por 0.01, que es 0.02Q. Sería 10 menos 0.02Q, que es lo que tenemos acá. 10 menos 0.02Q. Reemplazando en el Q sub 0, que es 400, nos queda que 10 menos 0.02 por 400 es igual a 2. La interpretación de la razón de cambio instantánea no es más que decir que la utilidad aumenta, porque es positivo, a una razón de cambio de 2. La razón de cambio relativa, para proseguir con el problema, es la derivada, que ya la hemos hallado, que es 2, sobre el U del Q inicial, que también lo hemos hallado en la primera parte del ejercicio. ¿Cuánto nos dio eso? 2400. Entonces, para evitarnos reemplazar las fórmulas nuevamente y llenar toda la pizarra o el pelote, solo vamos a reemplazar que la derivada de U en Q sub 0 vale 2, que tenemos acá, y la derivada de U en Q sub 0 vale 2400. 2 sobre 2400 es 1 sobre 2200, que nos da este decimal. Para proseguir con el ejercicio, tenemos que la razón de cambio porcentual no es más que lo mismo que la razón de cambio relativa, pero multiplicada por 100, como lo tenemos acá. Lo mismo de la razón de cambio relativa multiplicada por 100. Esto nos da el mismo resultado, 1 sobre 1200 por 100, que es 0.083, que no es más que decir que la razón de cambio porcentual o la utilidad aumenta a una razón de cambio porcentual de 0.083%. Bien, para continuar con los ejercicios de razón de cambio, tenemos el ejercicio 2, que nos dice que una empresa determina que las ventas mensuales
igual que el ejercicio 1 en miles de nuevos soles después de T meses de comercializar un determinado producto, vienen dadas por la siguiente fórmula, como podemos apreciarla acá. B de t es igual a 2t cubos menos 40t cuadrados más 220t más $160. Nos piden como primer paso modelar una fórmula que permita calcular la razón de cambio de las ventas en términos de TEN. Como lo dije en el ejercicio 1, la razón de cambio no es más que la derivada. Si quisiéramos hacer un paralelo, la razón de cambio es lo mismo que decir la razón de cambio instantánea. Entonces, para modelar una fórmula que nos dé la razón de cambio, no tenemos que hacer más que derivar esta función. 2t cubo, el t al cubo, el 3 baja y el 2 disminuye en 1, nos quedaría 6t al cuadrado menos 40t más 220. 6t cuadrado menos 80t, porque multiplica por el 2, más 220. Y nos queda que la razón de cambio modelada como una fórmula sería 6t cuadrado menos 80t más 220. La segunda parte del ejercicio 2 nos pide lo mismo, que modelemos una expresión que permita calcular la razón porcentual real, que no es lo mismo que la razón de cambio porcentual de las ventas para cualquier t. Entonces, hacemos lo mismo con la misma fórmula, pero en términos de v, que son ventas, en miles de nuevos soles, y el t, que es el tiempo medido en meses. Entonces, tenemos la derivada de las ventas con respecto al tiempo cero sobre las ventas respecto al tiempo cero por 100. Reemplazando todo esto, la derivada que la tenemos acá, la fórmula que nos las han presentado como dato, reemplazadas en el tiempo que vale 0, nos queda más que esto como fórmula, ya que nos piden modelar una expresión y no podemos dar un dato conciso porque no tenemos el t sub 0 en esta oportunidad. Pero esto cambia en la tercera parte del ejercicio 2, ya que nos piden que hallemos la razón de cambio relativa de las ventas mensuales con respecto al tiempo. Ojo, cuando el tiempo inicial es de 4 meses. Acá sí nos dan el tiempo inicial, acá nos dan el t sub 0, que es 4 meses. Entonces, la razón de cambio relativa es lo mismo que la razón de cambio porcentual si sacamos el por cien. Entonces, reemplazando sería lo mismo de acá sin el por cien. Tenemos toda esta fórmula de acá y lo único que nos quedaría es reemplazar. El 4 nos queda 6 por 4 al cuadrado menos 80 por 4 más 220 sobre toda esta expresión que vemos acá. Nos da que menos 4 entre 528 da menos 0.075, que se interpreta como que la razón de cambio relativa de las ventas en miles de nuevos soles disminuye porque está en negativo, en 0.0075, lo cual no es mucho por así decirlo. Entonces la empresa no sufre mucho con esta variación. Sin más que agregar a esta breve presentación, me despido y espero haya sido de su gentil agrado.